Estamos en Hechos 13, versículo 42. Estamos viendo un libro histórico. Estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo en el año 47, 48 antes de Cristo, después de Cristo. Vimos ya en diríamos su cuarta parada, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Salen a la isla de Chipre, ¿verdad? Y tienen dos paradas en esa isla, pero luego llegan a Asia Menor y descienden hacia el norte por tierra, y estamos en Antioquía de Pisidia, y Pablo está predicando un sermón que duramos bastante tiempo, el sermón de la promesa que Dios le prometió al pueblo de Israel, el evangelio de esa promesa. Ese sermón se terminó y hasta por ahí hubo un poquito de confusión, porque cada rato digo yo, estamos en un sermón, me decían, escuela dominical. Yo sé que es una escuela dominical. Estamos hablando del sermón de Pablo. Duramos como 5 mensajes hablando de ese sermón que Pablo predicó. Se terminó el sermón de Pablo. Entonces mire lo que dice aquí Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, que era una sinagoga y de judíos. Ahí no había griegos, gentiles, ahí solo había judíos y prosélitos. Ustedes saben que es un prosélito, es una persona que aunque no era judío, ya se había convertido a la religión judía. Pero dice allí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, oigan esto, les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el próximo sábado, les hablase de estas cosas. Aquí vemos a los gentiles rogando que les hablaran a ellos. Esto me recuerda a la mujer griega de Ciro, la sirofenicia de Nación, o como dice Mateo, la mujer cananea. Ya que Tiro y Sidón son ciudades cananeas en la región de Tiro y Sidón. Cuando se habla, Marcos dice que esta mujer, Mateo dice que es una mujer cananea, pero Marcos dice que es la mujer griega. Tú te pones allí. Siempre me encanta de estos detalles, porque la palabra de Dios toda es verdad. Fíjate cómo está. Esta mujer era griega, ¿sí? Eso lo dice, pero entonces era cananea. Eso es imposible. Claro que es imposible, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque Canaán es una región y Grecia está en Europa. Entonces lo que está diciendo que era una mujer gentil, de madre o padre era griego, sin duda, pero uno de su madre o su padre era de Tiro, de Sidón. Por eso se dice que Ciro era de Ciro, pero Ciro era una región de Sidón, y Sidón viene siendo uno de los hijos de Canaán. Canaán, que viene siendo de los hijos de Noé, Cam, Seb y Jafet. Entonces Canaán es el primogénito de Cam. Entonces Canaán, uno de sus hijos, precisamente, su primogénito es Sidón. También vienen los heteos y todo. Sidón es su primogénito. Entonces los sidonios son hijos de Canaán. O sea, por eso es cananea. No hay duda que es cananea. Imagínate, es hija del primogénito de Canaán. Entonces esta ciudad de Tiro y de Sidón es una ciudad costera, y de ahí se dice eso. Por eso me encanta cómo lo dice. Cuando dice Sirofenicia, está diciendo que es de Ciro, es de la provincia de Sidón. ¿Y por qué Fenicia? Fenicia simplemente era el negocio más grande de la gente de Sidón, era la púrpura, la roja. Eso significa roja o púrpura. Era un apodo, los rojos o los púrpuras. ¿Por qué? Porque era la fuente más grande de su negocio. Así que es tan importante que siempre la palabra. ¿Y por qué le digo esto? Porque los detalles van a contar, como aquí en la historia. Porque dice la mujer, esto es parte de la exégesis, pero estoy en la escuela dominical. Es exégesis. Así que esta mujer, Ciro, porque era de Sidón, Fenicia, de Nación, y Mateo dice cananea, es la misma. Ahora, ¿de qué mujer estoy hablando? Ahorita van a ver. Mateo 15. Voy a usar a Mateo 15, también lo usa Marcos 7, pero voy a usar a Mateo.
Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Ves? Y he aquí una mujer cananea. Dice aquí, cananea, porque como ya conocen por qué se le dice así. Ambas cosas son correctas. Que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Precisamente lo que estaba haciendo Pablo primero. ¿Dónde está metido Pablo? En una sinagoga de judíos predicando. Acaba de salir. ¿Y qué está pasando ahorita? Le están rogando: por favor, los gentiles, predícanos a nosotros. Le están rogando. Esta mujer hizo exactamente lo mismo. Miren lo que sigue. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Rogándole, ¿verdad? Los judíos despreciando y los gentiles rogando: socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos de Israel y echarlo a los perrillos. ¿Ves? Por eso les digo yo que si Jesús estuviera vivo, ¿cuánto tardan en matarlo? ¿Me entiendes? ¿Te imaginas? Ahorita que le diga así a la gente: oye, porque son incrédulos. Bueno, así les dijo: perrillos. De por sí ahorita los perros los tienen en alta estima, ¿verdad? Dice, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Rogándoles. Los gentiles rogando y los judíos despreciando las bendiciones, el evangelio de la promesa, como lo estamos viendo. Y ella dijo, dice, entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Pero Marcos dice: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Así dice Marcos, por esta palabra. Pero por Mateo sabemos cuál es esa palabra. Una palabra de fe. Una palabra de fe. Oh mujer, grande es tu fe. Tu fe. ¿Ok? Entonces dice, ya ves que tenemos que tener fe. Claro, Jesús miró que ella estaba recibiendo de parte de Dios una fe. Es la fe salvadora que no produce el hombre, pero ya que la tienes es tuya. ¿Ok? Por esta palabra dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, les digo las dos versiones, lo que dice Marcos, lo que dice Mateo. Pero es interesante, ¿por qué? Porque esto que ocurrió en un evangelio precisamente se está desarrollando en la historia de la iglesia primitiva. Es la misma escena. Eso es como combinamos las escrituras. Pero esta porción que viene está mucho mejor. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, sí tuvo resultado en los judíos también. Hubo muchos que creyeron, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Para los judíos eso era la parte más importante que entendieran, que dejaran la idea de la salvación por las obras de la ley y que creyeran en la salvación por la gracia. Ese era el mensaje. Ahora ellos que ya creyeron tenían que perseverar en la gracia. Dice, como vemos, algunos judíos y prosélitos convertidos al judaísmo creían en el mensaje de gracia, aunque como ya veremos, otros o la mayoría lo rechazaban. Claro está que para los judíos era lo más difícil creer que la salvación es de pura gracia sin las obras de la ley. Y para muchos hoy en día cuesta mucho creer que eso es solo por gracia. Así lo vemos en Romanos 10. Entonces, bien interesante. Por ejemplo, eso es lo que Pablo está diciendo de los judíos. Dice Pablo, ellos aman a Dios. Ellos tienen un gran celo por Dios. Ellos realmente buscan a Dios, porque tendemos nosotros a creer. Lo primero que dice la gente, dice, mira, es que esta gente ama a Dios. Ellos realmente aman a Dios. Hermano, no, tú lo puedes amar. Aquí no dice que lo ama, aquí dice que tienen celo por Dios. ¿Qué significa eso? Que tienen un amor exagerado por Dios. Un amor exagerado que los hacía recorrer mar y tierra buscando prosélitos.
buscando personas que se convirtieran al judaísmo. Eran celosos de lo que hacían, pero tenían un problema grande. No tenían conocimiento doctrinal. Dice: hermanos, claramente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está diciendo: el hecho de que amen a Dios con locura, no son salvos, no son creyentes. Eso cuesta también hoy. Lo primero que me dice una persona a mí cuando hablan de personas que no creen en la salvación por gracia: ay, pero es que ellos aman a Dios. Pero aquí está la palabra. Yo no puedo contra eso. Aquí está la palabra: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón, Pablo le dice en el capítulo 9, si es posible, mándame al infierno, pero sálvalos a ellos. Eso le dice en el capítulo 9. Desearé yo mismo ser anatema por mis hermanos en la sangre, porque no creen, porque son incrédulos, pero amaban a Dios, lo amaban con locura. Dice: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón, oración a Dios para Israel por salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, yo soy testigo de eso, pero no conforme a ciencia. Y eso es conocimiento, no conforme a conocimiento. No se les había iluminado, pero a esto ya se les iluminó, ¿verdad? Dice: porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto es lo grandioso del evangelio. El fin de la ley es Cristo, que eso costaba a los judíos y cuesta hoy en día que la gente cree algo así. Pero ¿cómo? Hermanos, no hay manera. Ya lo he explicado 1000 veces. Yo siempre he dicho esto. Siempre he estado hablando del mensaje de la cruz. Y siempre voy a estar hablando de lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Porque eso es lo más grande. No podía haber salvación sin lo que ocurrió en la cruz. Entonces eso es tan glorioso. Por eso está claro aquí como queda. Si no había ningún hombre que se pudiera justificar por sí mismo, sino lo que Jesucristo hizo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que el siguiente día, así que ya entendieron por qué se les decía que permanecieran en la gracia. O sea, ya creyeron que fue por gracia, no se muevan de ahí. Porque muchos se movieron. Querían gracia más obras. No se muevan de ahí. Porque si se mueven, un poquito de levadura leuda toda la masa. No se muevan de ahí. Esto no es un juego. Esto dice Dios. Así que el siguiente día de reposo, ahora sí, en la historia que estamos hablando, salen de ahí los judíos. Algunos creyeron, les dice: permanezcan en la gracia. Los gentiles le rogaban: la próximo sábado nos toca a nosotros, danos algo a nosotros. Ahora vamos el siguiente día de reposo. Ya aquí corrieron 8 días. 8 días, el siguiente día de reposo. Y ya era sábado, obviamente. Estamos en el antiguo. Bueno, perdón. Aquí era sábado, aunque ya estamos en el nuevo pacto. ¿Por qué es sábado? ¿Entiendes? Porque están en una sinagoga y los judíos no cambiaron su día de adoración. Ellos se juntaban los sábados. ¿Me entiendes? Pablo sí, ellos ya entendían y empezaron en la nueva iglesia se comenzó a cambiar el sábado por el domingo, pero los judíos no. Así que Pablo se les arrima en su día de ellos. Así que hay que entender claro, no crean que los judíos, ya todos ya han cambiado al domingo. No, todavía no cambian algunos, siguen en el sábado. O sea, no crean que esto era fácil. Así que el siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y inclusive los sabatistas sacan estos textos para probar ese punto. ¿Qué día era de reposo? ¿No era el nuevo pacto? Sí, y tienen razón. ¿Me entienden? Claro, pero ¿de quién? ¿A dónde fue? ¿Una sinagoga de judíos? Una sinagoga de judíos. Obviamente tenían sus costumbres. Ahorita por lo pronto, como les decía, quédense en esa gracia. Es como les digo, ustedes llegan a la casa de un católico, ustedes creen que predicar el evangelio es llegar: ¿por qué tienes esa virgen ahí? Es un demonio. No, ya cometiste el peor error de tu vida. No, olvídate de eso que está colgado ahí, como si no lo hubiera. Predícale a Cristo. No hables de esas tonterías. Así aquí Pablo no iba a llegar a cambiarles el día. Eso es lo de menos, el día no salva a nadie. Tenía que predicarles el evangelio en su día, aquellos que se congregaban. Ok. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad.
Los judíos y los gentiles. Y que dijo, ahora nos toca a nosotros para oír la palabra de Dios. Pisidia, estamos en Antioquía de Pisidia todavía, Y así el siguiente día de reposo, no solo esos gentiles que rogaban se juntaron, sino casi toda la ciudad, demasiado bueno para ser verdad, ya que sabemos que el camino que va al cielo es muy estrecho y poco lo encuentran. Esto lo dice Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Qué quiero decir con esto? En cuanto, hermanos, en cuanto se comienza a predicar la verdadera palabra, las cosas cambian. Así mismo pasó como por lo menos 15,000 personas, de 15 a 20,000 personas que seguían a Jesús. Solo bastó la verdad del evangelio para limpiar la era, o sea, el grupo. Andaban 15, 20,000 personas detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque les había llenado el estómago con un milagro. Le multiplicó los pescados y los panes. Pero hay que hablar la palabra, y eso es lo que a veces se me critica a mí. Yo no trato de decir ni una palabra grosera, ni más allá ni más acá de lo que la Biblia dice, pero tengo que decir la verdad, porque toda la palabra de Dios es verdad. Dice aquí, deleitémonos con esta doctrina que alimenta el alma y corre los hijos del diablo, de Juan 6:53. Vámonos a Juan 6:53. Quiero que vean que esto que está aquí va a ocurrir justamente aquí. Vamos a ver ya lo que está ocurriendo en la historia. Aquí tenemos a todo el pueblo reunido. Lo que acabamos de leer. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! Espérense que se predique la palabra y vamos a ver dónde termina Pablo con ese avivamiento. ¿Se me entiende? Solamente di la verdad y vas a ver si el avivamiento es tan grande. Hermanos, le comentaba yo al pastor Javier ayer. A veces la gente cree es porque que una buena predicación es donde hay mucha gente. Hoy, ahorita en domingo, está una iglesia que tiene de 40 a 45,000 personas reunidas. Ustedes imagínense, aquí no somos ni 200, somos 100 y algo. Imagínate 40,000 a 45,000 personas. Y va a comenzar ese hombre, open your Bible en Mateo 3:4, y de ahí se va a arrancar y va a hablar de todo. Va a salir volando en el aire, descubriendo el campeón que hay dentro de ti. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Es pura basura. O sea, eso sí llena multitudes, llenar el estómago. Por eso andaba esa gente loca. Pero el evangelio no les gusta. La palabra de Dios no gusta, pero a los santos les encanta, la adoran. Y solo eso escuchan. Mira, aquí tenemos a Jesús y esta multitud detrás de él. Este capítulo tiene 70 versículos. Vamos a ir al 53. Ya conocen el contexto. Andaban detrás de él porque se llenaron. Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, cuando repite es que esto es palabra de Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínate, qué hermoso evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjate, de qué está hablando: de la unión de Cristo. Está hablando que la carne de Cristo y la sangre de Cristo es el alimento del alma. ¿Se me entiende? Y esa parte ahorita lo va a hacer de una manera hermosa. Dice, como me envió mi Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me come, o sea, que hay que comerlo. ¿Te imaginas la gente? ¿Qué es esto? Dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. Si eso estaban orgullosos los judíos. Comieron el maná y murieron. El que come de este pan, el que me coma a mí, vivirá eternamente. Este era el verdadero evangelio. Vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaúm. 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y a irse empezaron todos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, ahora les voy a pasar a la parte espiritual. Les estoy hablando para que entiendan. Jesús te está diciendo algo así. Mira, el ser humano se compone de dos cosas: el alma y el cuerpo. Imagínate, no le des de comer a tu cuerpo ni agua, ni comida. ¿Y cuántos días duras vivo? Vas a morir. Sin duda vas a morir. De la misma manera, el alma de ustedes tiene que comerme a mí. Es mi sangre y es mi carne la que alimenta el alma. Eso es lo que les está diciendo. Lo hace de una manera literal, gráfica, para que lo entiendan. El alma se muere sin mí. El alma del ser humano no puede vivir sin mí. Y ella no come sexo, ella no come dinero, no come millones, no come triunfos, no come nada que no sea Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Así que no, tú te preocupas, mi carrera, mis logros, mis triunfos, pero tu alma se va a estar secando, va a gritar. Ella no sabe otra cosa. Lo vemos en los salmos por donde quiera. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, dice. El Espíritu, mira lo que dice aquí. Ahora vámonos a la parte espiritual. Un solo versículo es la doctrina de todos los 70 versículos de Juan 6. Un solo versículo es doctrina, para que veas el valor de la doctrina apostólica pura. Fíjate lo que le dice, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, ¿sí me entienden?, es la vida. El espíritu son vida. Lo que Jesucristo está diciendo, que Él es el alimento del alma. Y eso, ¿cómo lo como? ¿Cómo que es comerse a Cristo? Es que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Esa es la parte espiritual. Por eso dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Vámonos a la parte espiritual. Vámonos a lo celestial. Y esto es la doctrina. Estoy hablando de espíritu y de vida. La única vida eterna se encuentra ¿en quién? En Cristo. La vida se encuentra en Cristo. ¿Cómo la tienes? Como ya les dije a vosotros, ¿cómo tú eres regenerado? Dicen, por la sangre de Cristo. A Jesús le picaron aquí y brotó agua con sangre. Agua con sangre. Dice, y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No solo agua. Estoy hablando de 1 Juan 5, sino agua y sangre. ¿Me entienden? Agua y sangre. Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Pero tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres son uno. No, los tres concuerdan. Los tres concuerdan. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando le picaron aquí, hermano, salió agua y sangre. ¿Sabes qué sale de Cristo? La sangre es lo que le dijo a Pedro. Pedro dice: Señor, cuando le dijo, si no te lavo los pies, Pedrito, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo, lávame. Ya estás lavado, Pedro. Ya estás lavado. Ya naciste de nuevo. Ya estás regenerado tú y los demás, menos este que está aquí, Judas, no. Pero tú ya estás lavado, Pedro. Pero aunque estemos lavados y tengamos un alma regenerada, pecamos. Nuestros pies se siguen ensuciando. También de eso se encargó. Hijitos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Si se te ensucian los pies, Él te los lava también. El agua, el Espíritu Santo hace la obra del agua y hace la obra de la sangre. Por eso las palabras que yo le digo son espíritu y son vida. Eso es lo que Jesús está hablando. Esa es la parte doctrinal que nosotros entendemos. Tenemos un alma regenerada, ya nos lavó la sangre de Cristo. Es el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, pero seguimos pecando y esa es la obra del agua.
Por eso ahí es donde dice, aquí sí quiero que cooperen, ustedes se pueden lavar los pies unos a los otros. ¿Cómo? Cuando un hermano peca, a él sí le puede decir, hermano, arrepiéntete de este pecado. Veo que estás cometiendo, aviértanle a los hermanos, por favor. Cuando tú sabes que un hermano está a punto de cometer un pecado, adviértele que no se vaya a meter en un problema grande. Divisiones en la iglesia, por favor, adviértele, lo despedaza a Dios. ¿Me entiendes? Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? El que destruye al cuerpo de Cristo, Cristo lo destruirá a él, el que se mete con eso. Hay que tener cuidado con eso. O sea que esa es la palabra de Dios. Y es lo que está aquí. Por eso, pero el Espíritu es el que da vida a la carne y para nada aprovecha. Es lo que Jesús dijo. No tengan miedo a que mate el cuerpo. ¿Qué tiene que ver el cuerpo? Ustedes andan pensando en el estómago. ¿Eso qué le va a pasar al cuerpo? Se va a desintegrar todo. El alma se le va a dar un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado. Así que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, y vida eterna. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice el 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes son los que no creerían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, eso entiendes ahora qué difícil es esto para el hombre. Por eso le sale con este versículo. Por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes cuántos quedaron? De los 15, 20 mil, se quedaron 12. Dijo entonces Jesús a los 12, que son los que se quedaron ahí. Le dice, ¿queréis acaso ir también vosotros? ¿Ves lo que hace la palabra bendita de Dios? Si yo les llegara yo no esté, en la primera semana o me linchan o acabo con esa iglesia. ¿Me entiendes? Si acaso me quedan 3, 4 ahí. O sea, eso es imposible que esa gente no está buscando más que llenar el vientre. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Wow, esto sí entendió el mensaje. Son las palabras que estoy dicho, son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Wow. ¿Qué le contesta Jesús? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros tiene al diablo? No, es el diablo. Es el diablo. Para que vean, eso es Dios. Y dicen, ay, el diablo, no lo conozco. Cualquier apóstata que esté entre nosotros, ahí tienes al diablo, te lo presento. ¿Sí me entiendes? No lo conoces y lo saludas todos los días. No lo conoces. No lo conoces el diablo de las películas, el diablo de la ficción. Pero el diablo real sí lo conoces. Sí lo conoces. Me llama la atención que cuando Jesús venga en su reino de gloria, dice que solo les preguntará, van a estar las ovejas y los cabritos, y les va a decir a las ovejas, venid benditas de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron. Y cuando lo hicimos, Señor, dice, cuando se lo hicieron a mis hermanos, a mí me lo hicieron, porque yo estoy en ellos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿qué les va a decir a los otros? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me vistieron. Dice, ¿y cuándo te vimos? Cuando no lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Es la verdad, hermanos. Entonces, aquí tenemos lo que es el evangelio. Y ahora sí continuamos, porque sigue bueno. Fíjate el 45, y aquí no voy a pasar, pero esto está tremendo. Mira lo que dice. Pero viendo los judíos, lo que estoy haciendo, me estoy conectando la historia con la doctrina. Pero mira lo que sigue aquí. Pero viendo los judíos la muchedumbre, primero quedamos en una buena noticia, ¿no? Todo el pueblo estaba para escuchar la palabra de Dios. Pero bien, fíjense lo que sigue. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo. Es lo primero que ocurre. Y rebatían, oigan bien, rebatían lo que Pablo decía. Lo primero que ocurre cuando hay un inconforme es que en esa iglesia no esto, es que en esa iglesia no lo otro. Es lo primero, empiezan a rebatir. Cuando oigas eso, cuidado con esa persona. Cuando comiencen a poner eso, al menos que sepas que no estamos hablando la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí.
y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es lo primero que va a pasar. Por eso, si algo me preocupa en esta iglesia, lo que de verdad me hace enojar y me preocupa es cuando comienzan las divisiones. Eso es terrible. Que comiencen los chismecitos allí. Si tienes un problema, venga la persona y hable con él. No comiences a aventar veneno por todas partes. Eso es peligrosísimo. Bendito Dios que estamos muy en paz, pero cuidado con cualquier chispita de eso. Lo que dice aquí, Pablo decía, contradice. Entonces Pablo, ve, rebatiendo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. A mí me encanta que un hermano venga con la palabra de Dios y me diga, pastor, yo creo que se equivocó. Claro, si él me lo muestra, él no me está rebatiendo. Él está instruyendo, amorosamente me está ayudando a mí. Yo aprendo de todos, estamos aprendiendo. Pero ¿cuándo se usa esto? Cuando no vienes a la persona, cuando se lo estás diciendo a otros. Estás creando una célula para dividir. Ahí es donde está el peligro. No quiere decir que somos perfectos y que no se nos puede decir nada. Se creen imperfectos. No. Dígamelo a mí y le beso la mano. Pero no empiece a andar buscando allá enredos, porque así no funcionan. Esto es por celos, por envidia, por maldad. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, porque hay que hablar con valor, porque se ocupa, porque ahorita vas a vaciar el público. Porque cuando hablas con valor, vas a vaciar a esa gente. Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Se acabó todo. ¿Ves? Parecía un romance perfecto, pero no duró mucho. Llegó el divorcio. Nadie debería dejar de oír esta hermosa palabra de vida eterna. Por eso dice aquí, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Qué les acabo de enseñar cuando les hablé del evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? La vida eterna. Se los mostré por todos los 7 milagros de Juan, los 7 yo soy en el evangelio de Juan. La vida eterna. Eso es lo que se promete, la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Esto que se estaba desarrollando en la historia temprana de la iglesia no es otra cosa que la palabra de Dios en acción. Lo que ahora ya tenemos escrito para ver cómo cada detalle de su palabra se va cumpliendo múltiples veces en la historia. Veamos este acontecimiento histórico en las páginas de la doctrina paulina. Y ya saben cuál es la palabra de fe que predicamos nosotros. Eso mismo que predicó Pablo, pero que en las epístolas con conocimiento de la doctrina se resume en esta palabra de fe. Miren cómo y de qué forma Pablo plasma todo esto en las epístolas, principalmente aquí en Romanos 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oigan esta. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese lo que les voy a decir. Lo primero que levantan las manos muchos aquí, pastor, se fija que sí, primero hay que confesar con la boca, primero hay que arrepentirse. Aquí vemos la fe y el arrepentimiento, para empezar. Porque dice, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor, esa es una acción tuya, confesar con la boca. Eso es algo que tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Ok? Oigan eso. Y creyeres en tu corazón. Yo creo que entendemos que está hablando de fe. ¿Se me entiende? Y esta fe no es tuya, es un regalo de Dios. ¿Ok? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si crees en lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque esa es la justificación. Creer en Cristo justifica al impío. Eso hace la fe. La fe agarra la justicia perfecta de Cristo y se la toma para ella. Se trae la justicia de Cristo, se apropia de ella. Eso hace la fe salvadora. Pero este orden ahorita va a cambiar. ¿Cuál es el problema? Que no conoces tu Biblia. ¿Qué crees? Que esto es todo lo que está en la Biblia. Te adueñas de esto. Ahorita el mismo texto te va a dejar frío si piensas eso. Óigalo bien. Que si confesares con tu boca que soy el Señor. Dice, así es el orden. No, ese no es el orden. Este mismo texto lo va a decir. No tengo que ir a ningún otro lado para probarte este punto. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Dice,
Ahora fíjate cómo empieza a cambiar. Aquí comienza a cambiar, pero va a haber un punto final sin ninguna discusión. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo se obtiene la justicia? Por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así, porque aquí ya cambió el orden, ¿ves? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la comprobación, ¿me entienden? ¿Cómo sé que soy salvo? Por la fe, ok. Pero ¿cómo sé que tengo la fe salvadora? Como dice Santiago, las obras. Las obras prueban que tu fe es salvadora. O sea, tú lo que confiesas con tu boca, las para salvación. O sea, la justicia la agarras, pero ¿cómo sé que yo ya tengo la justicia de Cristo? Por las obras. Rahab, la prostituta, ¿verdad? ¿Qué dice? Le creyó a Dios. Eso fue justicia. Pero luego la acompañaron sus obras para salvación. Y fue salva. Literalmente fue salva de que no la mataran. Y salva para siempre. Entonces, ¿entienden esto? Ok. Pero todavía no queda claro aquí. Aunque aquí ya cambió el orden. Pero fíjate lo que sigue más adelantito. Ahorita te lo menciono. Quédate con esto en la mente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Y la Escritura no miente. Porque no hay diferencia, lo que está pasando aquí, entre judío y griego. Ahí sí la había. Pero el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? El que invocar el nombre del Señor. Esa es la acción. Pero dice aquí, ¿cómo pues invocarán en aquel el que no han creído? ¿Qué les dije? Este es el jaque mate. ¿Ves? Si te quedas allá, sí es cierto que hay que invocarlo. Y eso te prueba que eres salvo. Pero ¿cómo vas a invocar si no has creído? Si no hay fe, no hay invocación. O sea, no hay sentido. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es verdad. Y ahí todo lo cree. ¿Ya ves? Yo creo. Hay que invocarlo, hay que decirlo. Sí, pero ¿cómo lo vas a decir si no has creído primero? Y el nuevo nacimiento no es tuyo, es un regalo de Dios. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo pues invocarán en el que no han creído? Es imposible, dice. No puedes invocar al que no has creído. Primero se cree y luego se invoca. Esto está claro. No, Jesús dijo que otra cosa. Yo no cambio esto. No, porque no quieres, pero está más. Y esto no es todo, hay mucha. Pero yo nomás estoy en mi texto ahorita. Estamos viendo la doctrina, lo que está pasando allá en la iglesia, lo estamos viendo aquí. Luego dice, ¿cómo pues invocarán en aquel no ha creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo llega eso? Por el oír. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hay que predicarles. Aquí es donde yo tengo una disyuntiva tremenda con todo mundo. Toda la gente, los testigos de Jehová, andan puerta por puerta. Los cristianos se pasan, veo gente en las tiendas predicando y dicen, ¡uy, cuánta fe! Son los que sí predican puerta y puerta. Se paran en las calles a predicar el evangelio. Eso que están predicando es para mandarme al infierno igual que ellos. ¿Me entiendes? Eso es serio, hermanos. Y lo dice la Biblia. Los judíos recorrían mar y tierra buscando prosélitos para hacerlo 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. ¿Y cómo predicarán? Si no fueren enviados. Hermano, si no has nacido de nuevo y no conoces la verdadera salvación, no estás capacitado para predicar el evangelio. Cuando estamos hablando de predicar el evangelio, oiganlo bien, no es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se predica para que crean. La palabra de Dios la predico yo. Para eso soy un don de esta iglesia, para perfeccionar, edificar a los santos hasta que se parezcan a Cristo, para darles todo el consejo de Dios. Para eso nos paramos ahí, para eso se va a parar Javier ahorita. Eso es otra cosa. Pero para predicar el evangelio de la salvación, todo el que nació de nuevo lo puede predicar. Pero nadie que no lo haya nacido de nuevo no puede predicarlo. No puede predicarlo, por eso. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo,
Fíjate lo que dice la palabra. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaría celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la historia donde vamos ahorita? Puesto que no nos quieren escuchar, nos vamos a los gentiles. Eso es para provocarlos a celo. ¿Ves cómo la palabra se cumple? Es eterna. Camina por el tiempo sin que le afecte nada, hermanos. Esa es la bendita palabra de Dios. Yo os provocaría celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaría con ira. Sí, insensato como lo éramos todos nosotros, los gentiles, rogando pero insensatos y perdidos. Y todavía no se queda corto. Dice, Isaías dice resueltamente, Isaías, otra cita: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos somos nosotros, los gentiles. No queríamos saber nada de Dios. Y fíjate, Dios cómo hizo lo contrario. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué dice Jesús? Israel, Israel, ¿cuántas veces quise? ¿Me entienden? Protegerlo. Dice: como la gallina a sus pollitos, y no quisiste. Israel rechazó una y otra vez a Dios. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí me voy a detener. Lo que sigue es explicarles en este texto que esta palabra está escrita por todo el Antiguo Testamento. Y sin embargo, hermanos, por más que se dijo, esto va a ser en el próximo mensaje, no hay forma que las personas entendieron esto. Ni siquiera Pedro lo entendió. Con toda la evidencia que Dios le dio a Pedro, con todo lo que vio, él todavía seguía con la tradición y la costumbre. La costumbre y la tradición son enemigas número uno de la fe. Así que hasta aquí vimos lo que está sucediendo. ¿Tienen comentarios, preguntas? Porque me voy a detener. Y hermanos, vuelvo a decirles, pueden preguntar todo mundo, hombres y mujeres. ¿Se me entiende? Acuérdense, yo no quiero volver a caer con eso del otro día. Yo dije lo que la palabra de Dios dice. Cuando dice: la mujer calla en la congregación, porque no permito que la mujer enseñe. No están enseñando, están preguntando, para empezar. Y segundo, yo dije: ¿por qué hay muchas mujeres que no preguntan? Le digo: porque sus esposos, ellas le preguntan al marido, y el esposo sabe todo y les dice. Y si no sabe, pregunta. Pero hay veces que algunas hermanas, primero, no tienen el esposo creyente. Otras a veces nacieron mucho antes primero que su esposo en la fe, y saben más y están preguntando. Ahora somos un cuerpo de Dios. No quiero confundir las palabras ni que saquen de contexto lo que yo digo, Puede preguntar cualquiera, estamos edificándonos. Y me encanta ver cada rato los comentarios como principalmente que vemos aquí en la iglesia, hermanas que saben mucho, que han aprendido mucho de la palabra. Y eso es para lo que yo fui donde a la iglesia, para edificarlos y perfeccionarlos. Por eso me encanta que sepan. O sea que pueden preguntar quien sea y comentar. No siempre es una pregunta. A veces es: pastor, no entendí esto. Qué bueno, sí lo entendí. Cualquier comentario, cualquier cosa nos sirve para todos. Me callo. Dos cosas iba a decir. Primero, cuando el texto habla del día de reposo, o que es el sábado, sí, como bien dijo, pues es porque principalmente pues estaba en una sinagoga de judíos. Ellos todavía se reunían, se congregaban el séptimo día, por un lado. Por otro, debemos tener presente que como quiera, eso fue una transición. O sea, no es que inmediatamente resucitó Cristo, se aplicó a todos y cada una de las iglesias, sino que eso fue un proceso, ¿verdad? Obviamente a los judíos les iba a costar más, por lo mismo, por la tradición, ¿verdad? Pero solamente para decir que esas mismas personas, bueno, ¿verdad? En este caso, recordemos que donde está Pedro ahorita, Pablo, es la región de Galacia.
¿Ve? Y entonces en 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la colecta para los santos, le está hablando a los corintios, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. O sea, a estos mismos que está hablando en Hechos 13. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo según Dios haya prosperado. Vemos que, como digo, en su momento todavía fue usado, pero seguramente en algún punto Pablo también les dijo: mira, la situación es esta, ha cambiado. El día que nos congregamos ahora como iglesia es el primer día. Sí. Y por eso Pablo allá en 1 Corintios 16 dice: háganlo como les ordené a ellos, a estos que están aquí, el primer día de cada semana. Ahí vemos el cambio. Entonces yo creo que no debe haber duda, allá es la doctrina. Sí. Y por otro lado, lo otro que iba a decir es, pues aquí en el texto de Hechos 13:45, mas los judíos al ver las multitudes se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estas personas, mis hermanos, son obviamente y sin lugar a dudas los mismos. O sea, estas personas no se cansaron. Ahí empezó su celo equivocado. Ahí empezó a salir lo que eran. Pero ellos no se cansaron. Pablo se fue de esta región, ¿verdad?, a predicar a otros lugares, pero ellos siguieron haciendo daño. Y de ahí precisamente es que surge la urgencia de escribir la epístola a los Gálatas, porque estas personas siguieron metiendo cizaña en contra de Pablo, en contra de su apostolado y en contra del evangelio que predicaba el apóstol. Entonces, esto debe quedar claro, porque pues a propósito de la serie que estamos ya por terminar en Gálatas, ¿no? Este es el contexto precisamente por el cual Pablo con tanta urgencia escribe esa epístola a los Gálatas. Muy bien. Ya cuando ya los que estaban convertidos, es obvio que sí se empezaron a congregar el domingo. Aquí simplemente, como les dije, no se puede hacer doctrina de los hechos históricos, tenemos que verlos como son. Es obvio que llegó un sábado a la sinagoga, ¿me entiendes? Eso es obvio, pero lo que no dice después, los que creyeron, ¿dónde se congregaban? No en la sinagoga, de ahí los corrían, se congregaban en otros lugares, y ahí es donde cambiaban la fecha, es claro. Sí, hermanos, estuve hablándoles de eso. Yo creo que alguna pregunta les ha de haber salido. Sí, mi hermano. Solo quería traer como para agregar de lo que usted estaba diciendo, que quedó muy bien con lo que vimos el domingo pasado en el estudio bíblico, que estábamos viendo acerca de la amabilidad del pacto y específicamente en la historia de Israel y los versículos que usted trajo ahí en Romanos. Y vemos cómo en Romanos 11 también nos dice Pablo que en cuanto al evangelio, nosotros, a los que usted estaba leyendo en Romanos 10, que en cuanto a nosotros, les está hablando a los gentiles y refiriéndose a los judíos, que ellos eran enemigos por causa de vosotros. O sea, el plan de Dios tan maravilloso para traer tanto a los judíos como a los gentiles, y ellos eran enemigos por causa de vosotros en cuanto al evangelio, pero en cuanto a la elección, ellos eran amados también. Eran amados por causa de los padres, por causa de precisamente de esos llamamientos de Dios, por causa de los pactos que había tenido con ellos. Entonces concluye diciendo eso, ¿no? Que ellos son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, así como nosotros también ya gozamos del evangelio ahora, ellos por esos pactos que tenían desde el principio también van a ser llamados, y precisamente Romanos 11 habla acerca de ese remanente que Dios tiene para con los judíos, y lo que usted estaba diciendo, ¿no? Pablo prefería ser anatema por causa de ellos, con tal de que ellos creyeran, ¿verdad? O sea, ese amor tenía para con su propio pueblo, de que ellos fueran también llamados a la fe. Sí, son detalles dentro del proceso de la salvación, tanto de judíos como de creyentes, y Dios vio que ese proceso se dio de esa forma. El rechazo de Israel, como digo yo siempre, Dios, ya saben que este Dios
vive muriendo, gana perdiendo, ¿verdad? Ese mismo Dios, rechazándolo, el rechazo de Israel nos bendijo a nosotros. Y la bendición de nosotros los provocó a hacerlo a ellos, para que también estén viniendo a Dios. Al final de cuentas, todo Israel y todos los gentiles que están ordenados para salvación serán salvos, ¿verdad? Por eso Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas de la gloria de Dios, cuán insondeciables son tu juicio, indiscutibles tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Tan preocupado que está Pablo, al igual que Daniel bien preocupado, porque ¿qué va a pasar con su pueblo? Pablo preocupado, y Dios les dice: tranquilo, yo tengo control de todo. Pero les dice el proceso, cómo lo estoy haciendo, les da el diseño. Sí, mi hermano. Y justo lo que usted está diciendo, bueno, me voy a adelantar un poquito, el verso 48 de Hechos 13 dice lo que usted está diciendo: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Al final así siempre va a pasar. Dios hace lo que tiene que hacer, judíos o griegos. Pero el proceso es lo que a veces es raro, ¿verdad? Rechazo de unos, bendición para otros. Y la bendición de nosotros los provoca a hacerlo y terminan creyendo ellos. Entonces ya nosotros conocemos el proceso en Romanos 11, lo hemos visto mucho. Pero lo que me encanta de nosotros, hermanos, los detalles de la palabra de Dios. Miren, les digo una cosa. Cada día que camina uno, que ve en el día, pasan acontecimientos en cada momento de nuestra vida. Y si te pones a observar, la palabra de Dios tiene algo para cada cosa. Y si nosotros cuidamos esos detalles y caminamos con Dios, la verdad, es terrible. El otro día estaba yo viendo con Mari que allí en Bakis, una manager general de Bakis le pagan de 175 a 250 mil dólares. Y dice, le digo, sí, pero lo malo que son bien esclavos, trabajan los sábados y domingos. Pero el problema, le digo yo, pero ganan un dineral. Pero es lo mismo que pasa conmigo. Yo soy esclavo de Cristo, trabajo los sábados y los domingos, pero como pastor yo me siento comprometido con Dios todos los días de mi vida. No puedo decir, oh, ahorita estoy solo, ahorita yo soy otro. No. Luego me acuerdo, cualquier detalle, cualquier error me acuerdo. No hagas eso, porque de por sí escureces el consejo de Dios, y pecando lo oscureces más. O sea, no puedes meterte en nada. O sea, es una tarea bien dura, pero a la vez gozosa. ¿Entiendes? Así esa gente, sí trabaja el domingo, pero cuando ven el cheque, se les quita lo cansado. ¿Sí me entiendes? Así nosotros, digo yo, bueno, trabajamos los domingos, pero qué gozo trabajar el domingo. Ese es mi mejor día. La comunión con los santos, el tener comunión con los hermanos. No hay otro lugar donde yo esté mejor, y yo creo que ustedes tampoco. Por eso les digo, participen, hermanos, hablen. Tienen tiempo todavía. Ahora están bien callados. Bueno, nos vamos a callar, ya saben, ¿eh? Sí, mi hermana los va a provocar a hacerlo. Es que creo que fue muy explícito a la hora de explicar todas las cosas, valga la redundancia. Pero sí quería acotar algo con respecto a lo que habló de el arrepentimiento. Por supuesto que si no hay una fe genuina dada por Dios, si no hay un creer que provoca el Espíritu Santo que te arrepientas, no puede haber arrepentimiento, porque no puedes dar lo que no tienes. Y está muy clarito, por eso creo que nadie tiene preguntas, porque lo dejo bien clarito todo. No, sí, pero eso es bueno lo que dijo, ya eso es importante. Cuando yo les dije, no son preguntas, son participaciones, son confirmaciones, aportaciones. Puedes aportar algo. Sí, mira, él aportó algo o sea, cuando uno está viendo las cosas, ve mejor que el que está acá. A veces, ya ve, Javier aportó. Entonces todo eso funciona. Aportaciones, comentarios, cualquier cosa son bienvenidas. Preguntas, porque a veces hasta salen preguntas. Mira, hasta mi hermana ya la provocó a hacerlo. Sí, mi hermana. Gracias, pastor. Pues ahorita con lo que comentaba usted, que trabaja sábados y domingos,
pues qué mayor ganancia que tiene para estar en la vida eterna. Sí. Y los que trabajan por dinero no se llevan Nada. Nada más. Exactamente. Era un comentario. Bendito Dios, hermana. Es un buen consuelo. Bueno, ya ven, hermanos, eso es una escuela dominical. Estamos aprendiendo el libro más complicado que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Es hermoso, precioso, pero cuánta mala enseñanza sacan de ahí. Sacan doctrinas de donde no hay. ¿Por qué? Porque realmente cualquiera podría decir, ¿qué día se congregaron? El sábado. ¿Estaban en el antiguo o en el nuevo pacto? En el nuevo. Ahí está. Y sí, ahí está, pero no era así. ¿Me entienden? Entonces, o también cuando aquí dice tantas cosas la palabra de Dios en el libro de Hechos que crea confusión. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque agarran, dicen, eso es narrativa histórica y lo que ahí dice es verdad. Claro, todo lo que dice el libro de Hechos es verdad. Eso sí. Pero el problema es cómo se armoniza doctrinalmente. Por eso lo tenemos que ver a la luz de la doctrina de los apóstoles. Sí. ¿Sí? No, solamente para Esa es la última. confirmar eso de que la razón de por qué muchos se pierden, bueno, entre otras también, es verdad, pero principalmente la razón por la que muchos se pierden, aunque ellos sean honestos en su búsqueda o en su estudio, es porque no entienden, no comprenden. Bueno, el Espíritu no les ha iluminado, en realidad, en el sentido de, siguiendo con el mismo ejemplo, los que siguen los hados. No, pero ahí está claro, sí, pero no tienen presente el otro texto que está allá en Corintios. Entonces solo se agarran de una verdad y ya, y piensan que eso es todo, ¿ve? Entonces, por eso la importancia de que nosotros como iglesia seamos diligentes en el estudio de las Escrituras. Y digo todos porque también la iglesia está llamada a eso mismo, ¿no? A ser diligente como los bereanos, a verificar que todo lo que se dice y se enseña sea conforme a las Escrituras. Claro, como aún así no solo ese texto tenemos de prueba que el día del Señor es el domingo. No, pero específicamente lo traje porque Sí. está hablando del mismo grupo de personas, de los Yo Gálatas. sé, pero quiero decir, ¿verdad? Sí, claro. Que hay más textos. Claro. Si voy a hacer un estudio para probar ese punto, hay más enseñanza que prueba este punto. Pero bueno, eso es importante. Vamos a orar para terminar ya. Padre bendito, te damos gracias, Santo Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por mis hermanos aquí presentes, por tu pueblo santo, Señor, que se te ofrece voluntariamente en el día del Señor. Sigue con nosotros, síguenos edificándonos, perfeccionándonos y ahora con tu palabra santa, y déjanos seguir compartiendo y gozarnos en la comunión de los santos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.